Esta deliciosa cheesecake se prepara en un par de minutos solo con 4 ingredientes y queda muy suave y cremosa. Tenéis que probarla. Precalienta tu horno a 200 grados con calor superior e inferior. Necesitas 6 huevos medianos, 300 gramos de leche condensada, tienes que batir los huevos con la leche condensada 1 o 2 minutos. ...200 gramos de queso crema tipo Filadelfia, y por último 300 mililitros de leche. Mi molde es de 20 por 20 centímetros. Pon papel de horno en el molde. Vierte la mezcla pasándola por un colador. Mételo en el horno a 200 grados 45 minutos. Los últimos 15 minutos lo he tapado para que no se queme la parte superior. Espero que te haya encantado esta receta. Hasta el próximo vídeo, amigos. Esta deliciosa tarta de queso se prepara. Este delicioso quesito gigante se prepara en un par de minutos solo con 4 ingredientes, sin horno, y queda riquísimo. Tenéis que probarlo. Necesitas 600 mililitros de leche, 4 cucharadas de azúcar, que son 60 gramos, 4 cucharadas de maicena, que son 40 gramos, 8 quesitos. Si no encuentras este tipo de queso, lo puedes sustituir por 150 gramos de queso crema, tipo Filadelfia. Tienes que pasar la mezcla por la batidora y calentarlo a fuego medio hasta que espese 2 o 3 minutos. Si te gustan las recetas fáciles, rápidas y con pocos ingredientes, no te olvides de suscribirte a mi canal y de activar las notificaciones con la campanita. Cuando la mezcla espese, tienes que remover muy bien para que no queden grumos. Mi molde tiene 18 centímetros de diámetro. Vierte la mezcla muy caliente en el molde. Cúbrelo con film. El film tiene que tocar la mezcla.
Guárdalo en el frigorífico 1 o 2 horas. Fijaros qué chulada. Lo he decorado con coco rallado. Queda cremoso y riquísimo. Tenéis que probarlo. Espero que te haya encantado esta receta. Hasta el próximo vídeo, amigos. Este delicioso pudín de manzana se prepara en un par de minutos con solo 4 ingredientes y queda riquísimo. Tenéis que probarlo. Necesitas 1 litro de leche, 370 gramos de leche condensada, esto es opcional, puedes poner la piel de medio limón, la piel de media naranja y calentarlo en el microondas 5 minutos. Necesitas 3 huevos medianos y 2 yemas de huevo. Mi molde es de 24 por 24 centímetros. Pon caramelo líquido en el molde. Una manzana, tienes que pelarla y partirla en láminas muy finas. Un poquito de azúcar y el zumo de medio limón. Tienes que quitar la piel de limón y de naranja. Vierte la leche encima del huevo batido. Vierte la mezcla en el molde. La manzana flotará. He puesto también un sobao. Si no tienes, puedes poner un par de magdalenas o pan duro. La manzana y el pan quedarán en la parte de arriba y formarán una capa de distinta textura al flan. Tápalo, ponlo encima de una bandeja apta para horno con 2 centímetros de agua hirviendo y mételo en el horno a 180 grados 50 minutos y otros 10 minutos más sin taparlo.
Espero que te haya encantado esta receta. Hasta el próximo vídeo, amigos. Prepara en un par de minutos con solo 4 ingredientes y sin harina. Queda riquísima, tenéis que probarla. Precalienta tu horno a 210 grados con calor superior e inferior. Necesitas 500 gramos de queso crema, tipo Filadelfia, 370 gramos de leche condensada, ...400 mililitros de nata o crema para batir, ...4 huevos grandes de uno en uno, y 2 yemas de huevo. Tienes que mezclar hasta que no queden grumos. Pon papel de horno en el molde. Vierte la mezcla. Si te gustan las recetas fáciles, rápidas y con pocos ingredientes, no te olvides de suscribirte a mi canal y de activar las notificaciones con la campanita. Mételo en el horno a 210 grados 40 minutos. Es una delicia, os la recomiendo muchísimo. Espero que te haya encantado esta receta. Hasta el próximo vídeo, amigos. Este delicioso pastel de yogur se prepara en un par de minutos y sale relleno del horno. Queda riquísimo, tenéis que probarlo. Necesitas 5 huevos grandes. Tienes que separar las yemas de las claras. Añade a las yemas 5 cucharadas de azúcar, que son 75 gramos. ...80 gramos de mantequilla derretida. ...200 gramos de harina de trigo común, todo uso, y una cucharada de levadura química o polvo de hornear. Mezcla con una espátula. Amasa medio minuto con las manos y divide la masa en 2 partes. Precalienta tu horno a 180 grados con calor superior e inferior. Cubre con film la mitad de la masa y guárdala en el congelador. Mi molde es de 22 centímetros de diámetro. Pon mantequilla en el molde. Estira la masa con una cuchara o con tus manos. Es muy blandita, así que hazlo directamente en el molde.
tienes que montar las claras hasta obtener un merengue, más o menos 2 o 3 minutos a velocidad media alta. Añade 5 cucharadas de azúcar. Dos yogures. Mis yogures son naturales, griegos y pesan 125 gramos cada uno. Y 3 cucharadas de maicena. Mezcla con una espátula hasta que no queden grumos. Vierte la mezcla en el molde. Saca del congelador la otra mitad de la masa y ráyala encima del merengue. Mételo en el horno a 180 grados 40 minutos. Os prometo que esta receta queda deliciosa. Espero que te haya encantado esta receta. Hasta el próximo vídeo, amigos. Este delicioso postre de yogur se prepara en unos minutos y solo con 4 ingredientes. Tenéis que probarlo. Si te gustan las recetas fáciles y económicas, no te olvides de suscribirte a mi canal. Necesitas 1 litro de leche, 150 gramos de azúcar, 3 cucharadas de maicena, tienes que remover con una varilla muy bien estos 3 ingredientes. Puedes poner la ralladura de la piel de medio limón. A fuego medio 5 o 6 minutos sin parar de remover. Vierte la mezcla en un bol y añade 2 yogures naturales griegos. Mis yogures pesan 110 gramos cada uno.
Mi molde es de 20 por 20 centímetros. Pon papel film y vierte la mezcla. He puesto unas pasas . Cúbrelo con film y guarda en el frigorífico 2 o 3 horas. Lo he decorado con un poquito de coco rallado. Está delicioso. Espero que te haya encantado esta receta. Hasta el próximo vídeo, amigos. Este delicioso pastel de plátano se prepara en un par de minutos y queda riquísimo. Precalienta tu horno a 180 grados. 6 huevos medianos. 170 gramos de azúcar. $300 mililitros de leche. $400 gramos de queso crema. Un yogur. Y por último, 2 plátanos muy maduros. Tienes que batir muy bien todos los ingredientes. Mi molde es de 24 por 24 centímetros. Vierte la mezcla en el molde. Y mételo en el horno a 180 grados 1 hora. Espero que te haya encantado esta receta. Hasta el próximo vídeo, amigos.